Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que está haciendo que las redes sociales, los foros de entretenimiento y hasta las conversaciones casuales revienten, y no es para menos. Estamos hablando de Alil y Esla. Sí, esas dos personalidades que tanto nos dan de qué hablar, que mueven masas y que, sin importar lo que hagan, generan una ola de interés y debate. Si son fanáticos de sus vidas, de su talento y de todo lo que rodea su universo, prepárense porque vamos a desmenuzar los rumores más candentes que circulan, vamos a analizar las pistas y, sobre todo, vamos a intentar entender qué está pasando realmente con ellos. Sé que muchos de ustedes están igual de intrigados, con las antenas puestas y la mente llena de hipótesis, así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de cabeza en este torbellino de especulaciones. Y antes de empezar, recuerden, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido fresco, emocionante y que conecte con ustedes. No se queden afuera de esta comunidad que crece día a día. Los rumores sobre Alil y Esla han desatado un verdadero furor en Internet, un fenómeno que se repite cada vez que estas dos figuras se cruzan en el imaginario colectivo. La pregunta que resuena en cada rincón digital es: ¿qué está pasando con ellos? Desde hace un tiempo considerable, las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para comentarios, teorías, análisis profundos y, por supuesto, de la clásica desinformación que siempre acompaña a las figuras públicas. Sin embargo, nuestro objetivo hoy es intentar poner un poco de orden en este lío, separar el grano de la paja y ofrecerles una perspectiva más clara, basada en lo que podemos observar y deducir. Para empezar, es fundamental que todos estemos en la misma página. Recordemos un poco quiénes son Alil y Esla. Ambos son figuras muy conocidas y consolidadas en el ámbito del entretenimiento, cada uno con su trayectoria individual, sus éxitos y su fiel base de seguidores. Alil, por un lado, es reconocido por su versatilidad actoral, esa capacidad de meterse en la piel de personajes diversos, dejándonos momentos inolvidables en producciones que han marcado pauta en la televisión y el cine. Su carisma y su profesionalismo lo han convertido en un referente. Por otro lado, Esla brilla en el mundo de la música, cautivando audiencias con su voz única, sus letras profundas y su energía arrolladora en cada presentación. Su talento la ha llevado a lo más alto de las listas de popularidad y a conquistar corazones. A lo largo de sus carreras, han sido comparados en diversas ocasiones, han sido vinculados en proyectos colaborativos puntuales que siempre generaron revuelo, y a veces hasta sus vidas privadas, a pesar de ser celosamente guardadas, han sido tema de conversación pública, alimentando la curiosidad de sus fans. Ahora, ¿cuáles son exactamente estos rumores que están causando tanto revuelo y ocupando titulares virtuales? Pues bien, analizando el panorama, parece que la ola de especulaciones se centra principalmente en dos frentes muy definidos: su relación personal y sus próximos proyectos profesionales. Estos dos pilares son, sin duda, los que más mueven las aguas y generan el mayor interés entre el público. En cuanto a su relación personal, los rumores son variados y van desde una posible reconciliación, si es que alguna vez hubo una separación oficial de la que tengamos conocimiento público, hasta la confirmación de un noviazgo que hasta ahora ha sido manejado con una discreción extrema, casi hermética. Las pruebas que alimentan estas teorías son, como suele suceder, pequeñas pinceladas, detalles que saltan a la vista de los seguidores más observadores. Se les ha visto juntos en eventos, tanto profesionales como algunos más privados. Han aparecido en algunas publicaciones en redes sociales que, aunque no confirman nada explícitamente, abren la puerta a la imaginación de sus seguidores. Un like estratégico, un comentario ambiguo, una foto donde aparecen en el mismo lugar en momentos cercanos, todo suma. Algunos incluso aseguran haberlos visto en citas privadas, o que sus amigos cercanos ya estarían al tanto de una relación más seria, filtrando supuestos detalles a medios o cuentas de chismes. La verdad es que tanto Alil como Esla son personas que manejan su vida privada con bastante reserva y profesionalismo, lo cual, paradójicamente, hace que cualquier indicio de acercamiento, por mínimo que sea, se convierta en noticia, en un foco de atención que los medios y el público no tardan en amplificar. Por otro lado, los rumores sobre sus proyectos profesionales también están dando mucho de qué hablar, y quizás con más fundamento, dada la naturaleza de sus carreras. Se comenta con insistencia que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto audiovisual, un proyecto que uniría sus talentos de una manera innovadora.
Las posibilidades son amplias: una serie de televisión, una película que promete ser taquillera, o incluso un videoclip musical de gran producción donde ambos sean los protagonistas. Las pistas que alimentan esta teoría vienen de supuestas reuniones que han trascendido, comentarios enigmáticos en entrevistas donde evaden responder directamente a preguntas sobre colaboraciones futuras, y sobre todo, la química que a menudo se percibe entre ellos en sus apariciones públicas, ya sea en alfombras rojas, eventos benéficos o incluso en las escasas interacciones que comparten en redes. Imaginen la expectativa, la emoción, si ambos, con sus talentos individuales tan potentes, deciden unir fuerzas en un mismo proyecto artístico. Sería sin duda un evento importante en la industria, un hito que marcaría un antes y un después, y la audiencia está ansiosa por verlo. Ahora es crucial, fundamental, recordar que estamos hablando de rumores. En el vasto y a menudo caótico mundo del espectáculo, la especulación expande cada día, un ingrediente constante en la receta del entretenimiento. A veces estas especulaciones no tienen ninguna base real y son simplemente creaciones de la imaginación colectiva, de fans con mucha creatividad, o de quienes buscan generar polémica, atraer tráfico y aumentar su visibilidad. Otras veces, aunque al principio parezcan infundadas, estas historias terminan teniendo un fondo de verdad, una pequeña semilla que germina y se convierte en una noticia confirmada. Lo importante en nuestro consejo es tomarse esta información con cautela, con un espíritu crítico, y esperar pacientemente a que sean los propios Halil y Esla quienes, con su voz, confirmen o desmientan cualquier novedad que los involucre. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes, tratando de conectar los puntos y darle sentido a todo el ruido. Hemos revisado sus redes sociales de manera exhaustiva, analizado cada foto, cada vídeo, cada comentario. Hemos leído entrevistas, desglosado declaraciones y, por supuesto, analizado los comentarios y teorías de sus fans, que a menudo son los primeros en detectar las señales. Y si bien no hay una confirmación oficial de nada que podamos presentar como un hecho irrefutable, sí hay indicios, pequeñas señales, que nos permiten entender por qué estos rumores han cobrado tanta fuerza y por qué la conversación sigue activa. Por ejemplo, en las últimas semanas, se ha notado una mayor interacción entre Halil y Esla en plataformas digitales. Comentarios cariñosos que van más allá de la simple cordialidad profesional, likes mutuos que son interpretados como un guiño, e incluso alguna que otra publicación compartida o donde uno etiqueta al otro de una manera que no parece casual. Esto, para los seguidores más atentos, para los detectives de la información, es una señal clara de que algo está pasando, de que la conexión va más allá de lo superficial. Además, no olvidemos que ambos han sido vistos en lugares similares en momentos cercanos, lo que ha llevado a muchos a pensar que sus agendas, ya sea por coincidencia o por planificación, podrían estar coincidiendo de una manera más personal, más íntima. La suma de estas pequeñas observaciones crea un patrón que es difícil de ignorar. En el ámbito profesional, el rumor de una colaboración importante sigue siendo el más persistente y el que genera mayor expectación. Se habla de un proyecto que los reuniría en pantalla, y las suposiciones son de lo más variadas, desde una historia de amor épica hasta un drama intenso con giros inesperados. La energía que transmiten juntos, ya sea en fotos promocionales, en entrevistas conjuntas o en los escasos eventos donde coinciden, siempre ha generado una química palpable, una chispa que el público reconoce y admira. Muchos creen que sería el momento perfecto para que esa química se traduzca en un proyecto artístico concreto, algo que deje huella. Sin embargo, es importante ser realistas y mantener los pies en la tierra. El silencio de Halil y Esla ante estos rumores es, en sí mismo, un tema de debate y una fuente de especulación. Algunos lo interpretan como una estrategia inteligente para mantener el interés, generar misterio y dejar que la expectación crezca, una táctica que a menudo funciona en el mundo del entretenimiento. Otros creen que simplemente están enfocados en sus vidas personales y profesionales, y que no dan mayor importancia a las especulaciones que circulan en Internet, eligiendo mantenerse al margen y no alimentar la conversación. La verdad es que hasta que ellos no digan nada, hasta que no haya una declaración oficial, todo lo que tenemos son conjeturas, hipótesis, y el análisis de las pistas que ellos mismos, de manera consciente o inconsciente, dejan a su paso. Lo que sí es cierto, y es un hecho innegable, es que la atención que generan Halil y Esla es inmensa. Son dos figuras que por sí solas tienen una gran relevancia en sus respectivos campos, pero cuando se les vincula, ya sea en el ámbito personal o profesional, el interés del público se multiplica exponencialmente.
Esto habla de su gran popularidad, de su alcance y del impacto que tienen en la audiencia, que está siempre ávida de saber más sobre sus ídolos. Entonces, ¿qué está pasando realmente con Alil y Esla? La respuesta más honesta, la más sincera que podemos darles hoy, es que aún no lo sabemos con certeza. Los rumores sugieren fuertemente una posible relación sentimental, alimentada por la interacción en redes sociales y los avistamientos públicos, y una futura colaboración profesional que podría ser un gran acontecimiento en la industria. Las redes sociales están a flor de piel, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad. Lo que podemos hacer como comunidad, como espectadores, es seguir observando, disfrutar de sus carreras individuales y apoyar sus proyectos, y esperar pacientemente a que ellos mismos compartan las noticias que consideren importantes y que estén listos para revelar. Es fundamental que, como audiencia, mantengamos un consumo crítico de la información. Si bien es divertido especular, debatir y teorizar sobre las vidas de nuestras celebridades favoritas, debemos recordar que también tienen derecho a su privacidad, a un espacio personal donde puedan ser ellos mismos sin el escrutinio constante. A veces los rumores, por inocentes que parezcan, pueden generar presiones innecesarias, malentendidos o incluso dañar reputaciones. En este punto lo más recomendable y lo más sensato es disfrutar de su trabajo, de su arte. Si son admiradores de Alil, sigan disfrutando de sus películas, de sus interpretaciones, de su talento para dar vida a personajes. Si Esla es su referente, apóyenla en sus proyectos musicales, disfruten de sus canciones, de su energía en el escenario. Y si ambos son sus favoritos, imaginen la posibilidad, la emocionante perspectiva, de verlos juntos en un proyecto que sin duda sería un gran éxito y un deleite para todos sus seguidores. La verdad es que este tipo de situaciones, estos enigmas que rodean a figuras públicas, generan mucha conversación, mucha interacción, y nos permiten conectar como comunidad, compartiendo nuestras opiniones, nuestras teorías y nuestras esperanzas. Y eso es lo que nos gusta hacer aquí, en nuestro canal. Debatir, analizar, investigar y mantenernos al día de todo lo que rodea a nuestras figuras públicas favoritas, siempre desde el respeto y el disfrute. Para resumir brevemente lo que hemos discutido hoy, los rumores sobre Alil y Esla se centran principalmente en dos áreas de gran interés. Una posible relación sentimental que ha sido objeto de mucha especulación debido a su interacción en redes sociales y avistamientos recientes, y una potencial colaboración profesional en un futuro proyecto que ilusiona a muchos. Si bien no hay confirmación oficial de ninguno de estos frentes, la intensidad de los rumores y la atención que despiertan ambas personalidades demuestran el gran impacto que tienen en el público y la constante curiosidad por sus vidas. Y así llegamos al final de este análisis sobre los intensos y cautivadores rumores que rodean a Alil y Esla. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y que les haya aportado una perspectiva más clara sobre la situación. Sé que muchos de ustedes tienen sus propias teorías, sus propias opiniones y quizás hasta información de primera mano. Me encantaría leerlas, conocer sus pensamientos. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué creen ustedes que está pasando con ellos? ¿Será una relación que se consolida o un proyecto profesional que los unirá? Su opinión es sumamente valiosa para nosotros y enriquece mucho el debate. De verdad agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final y hayan visto este vídeo con tanta atención. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos motiva a seguir creando y a dar lo mejor de nosotros. Si les ha gustado el contenido, si lo han encontrado interesante y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan también con sus amigos y conocidos que sean fans de Alil y Esla, o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del entretenimiento. Así podremos seguir creciendo como comunidad y llegar a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Hasta la próxima, y que la curiosidad los guíe siempre.